8 de la mañana, 34 minutos. Bien, hay algunos temas que tienen que ver dentro de lo que es el derecho penal y sobre todo la elección de las juezas y jueces en la Corte Nacional de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura. El doctor Francisco Estupiñán Barrantes, máster en Derecho, abogado penalista y miembro del Grupo de Juristas por la Democracia, Jordan, junto a sus colegas han presentado recomendaciones al Consejo de la Judicatura para la buena selección de juezas y jueces. Sobre este tema vamos a conversar. Primero le damos la bienvenida al doctor Francisco Estupiñán Barrantes. Doctor, Washington Delgado los saluda junto a Sagia Bermeo. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la entrevista. Bien, ¿cuáles son las principales recomendaciones que el Grupo de Juristas por la Democracia, del cual usted forma parte, le hacen al Consejo de la Judicatura para la selección, ojalá idónea, de jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia en el próximo concurso? Bueno, buenos días con todos. Sí, justamente nosotros somos un grupo de juristas que nos hemos juntado, ¿no es cierto?, para ver cuáles son las mejores opciones que tiene para mejorar este grupo que va a entrar a ser seleccionado dentro de la Corte Nacional. Soy personalmente muy enemigo de las comisiones, siempre he creído que no es la mejor forma, pero la verdad es que no nos queda otra, ¿sí? Y creo que sí se puede desarrollar una mejor normativa que la que ya teníamos en el reglamento actual para poder seleccionar. Entonces, el primer punto que lo mencionamos en este grupo es el hecho de los puntos, ¿sí? Se está priorizando justamente al puntaje a los judiciales, porque básicamente hace que todos los puntos que las personas tienen por sus estudios, es decir, por cada maestría, por cada diplomado, se vayan acumulando, en vez de tener un puntaje más alto, como por ejemplo desde PhD para abajo, y tomar desde ahí en consideración también que hay abogados, ¿no es cierto?, que no están dentro de la carrera judicial, que no tienen, digamos, estos 4 o 5 títulos, 5 maestrías, e incluso priorizando una, por ejemplo, en derechos humanos, lo cual nos parece bastante ilógico, pero que el sistema judicial sí los tiene. La función judicial sí tiene este número de titulitis, que lo llamamos nosotros, ¿no es cierto?, es el número de títulos, y eso favorece evidentemente para que puedan ingresar personas de la función judicial. No olvidemos que la gran mayoría de los miembros de la Corte Nacional ya son de la función judicial. Entonces, lo que nosotros queremos es proponer que también ingresen académicos y abogados en libre ejercicio, porque obviamente es necesario que esté conformada una corte por esas 3 corrientes, no solo la judicial, que ha venido siendo básicamente el parámetro dentro de estos últimos años y que realmente nos preocupa. Entonces sí creo que por eso es importante analizar los puntajes del primer punto para poder desarrollar una mejor Corte Nacional que nos ayude a todos. De acuerdo. Ahora, sí, esto tiene relación, y que la ciudadanía que lo está escuchando tenga presente, ¿no?, con toda la experiencia que estamos viviendo en el Ecuador, con parte de la función judicial enlazada con la corrupción, con narcotráfico, el caso Metástasis, el caso Purga. En ese sentido quisiera enfatizar, ¿no?, de los puntos que ustedes sugieren, hay 2 que nos llaman la atención para hacerle la pregunta. Lo que es la sugerencia cuarta, dice la necesidad de un filtro previo para los postulantes, y la quinta, los exámenes de confianza, pruebas psicológicas y pruebas orales. Yo aquí le pregunto, ¿qué mecánica están sugiriendo ustedes o debería seguir el Consejo de la Judicatura para garantizar que realmente estas sugerencias sean cumplidas, para tener, como bien dice usted, abogados que hayan hecho una carrera honesta, transparente y puedan ser luego jueces? Sí, justamente, la idea del punto 4, ¿no es cierto?, que nosotros propusimos es un filtro previo, es por la cantidad de personas que van a acudir a este, digamos, llamado, ¿no es cierto? Va a ser distinto que la Corte Constitucional. Entonces, sí se necesita, por ejemplo, el tema de declaraciones juramentadas. Hemos recomendado que se haga estos, digamos, recomendaciones. ¿Por qué? Porque es necesario conocer quién va a estar detrás de ese puesto. También usted ha topado un tema sensible y son las pruebas de confianza. Y esto es algo, no voy a decirlo nuevo en Ecuador, pero no se lo ha hecho, yo creo, de modo completo. Y voy a poner un ejemplo. Usted recordará que para el cargo de Fiscalía General incluso se propuso el tema del polígrafo, ¿sí?
¿Por qué? Porque en las pruebas de confianza usted tiene varios elementos que le van a ayudar a conocer quiénes son esos jueces. Y en el estado en el que nos encontramos actualmente, no podemos darnos el lujo que ingrese cualquier persona. Entonces, estos exámenes son muy necesarios. El primero, obviamente, el toxicológico, ¿no es cierto? Es una prueba elemental y necesaria para saber quiénes son las personas que van a ingresar. Dos, el tema de la prueba de confianza que involucre evidentemente la prueba del polígrafo. Ahora usted me va a decir, bueno, pero en el polígrafo resulta ser que es un ser humano el que está detrás del elemento y puede haber un error. Sí, justamente por eso nosotros hemos propuesto un polígrafo que ahora se lo usa en los Estados Unidos, que es muy común, que es sobre la retina del ojo, es decir, los movimientos del iris del ojo hace que uno pueda verificar si esa persona está mintiendo o no. Es decir, no interviene en ningún momento el ser humano. Francisco, ¿esas pruebas tienen 100% de confiabilidad? No, pero es un gran elemento que es de 92 al 90%, pero que no sean unas pruebas, digamos, de ser apto o no y con eso darle un puntaje adicional. No, son pruebas referenciales que le puedan dar al tribunal una mejor certeza de quién están ingresando. Y finalmente la prueba psicológica. Ingeniero Washington, yo le pregunto a usted, ¿cuántos realmente de los jueces que hemos visto o de la Corte o del Consejo de la Judicatura realmente pasaron un examen psicológico? Uh-huh. Yo creo que esa parte, por ejemplo, no se está analizando algo que en Estados Unidos se usa mucho, que es justamente el analizar el temperamento del juez. Sí, esto es una regla muy importante para las cortes en Estados Unidos, porque un juez tiene que estar preparado para todo, absolutamente. ¿Para qué? Para el abucheo del público cuando no les guste sus sentencias, para estar preparado y estar sereno durante una audiencia y tomar las mejores decisiones en situaciones críticas. Este temperamento, ¿cómo se lo mide? Con pruebas de inteligencia emocional. Es decir, nosotros no podemos solo determinar si tiene un problema psíquico o no, si está tomando fármacos o no, sino si realmente esa persona tiene el temperamento para poder ingresar a la función judicial. Y eso es justamente parte de las pruebas psicológicas, pero no como se lo quiere hacer normalmente, que es contratar a un perito externo del Consejo de la Judicatura, hacerle el test racional que normalmente se lo hace y con eso darle una calificación. No creemos que esa debería ser la forma. Nosotros creemos que evidentemente ya hay tecnología que se la puede aplicar y en el momento en que nos encontramos, ingeniero, con la mitad de una corte de apelaciones, probablemente la más grande del país, presos, es decir, la mayoría se encuentra presos. No estamos hablando de jueces de primera instancia, corte de apelaciones, corte superior. Y nos vamos a dar el lujo de no investigar y realmente analizar quiénes van a ir a la Corte Nacional. También le hago otra pregunta, ingeniero, con esto. ¿Cuántos de los jueces que incluso salieron de la propia Corte Nacional fueron mencionados, por ejemplo, en los chats de Metástasis? Indicando que obviamente eran parte. Entonces, ya no estamos solo para analizar cuánto conocen de derecho, cuánto pueden aplicar ellos el derecho a un caso. Ahorita lo prioritario es si son probos o no, y ya hay tecnología que nos puede permitir analizar esto. Entonces, para nosotros es de suma importancia que el Consejo pues escuche esta recomendación, sobre todo en las pruebas de confianza, y que no tengan miedo, porque a la final la tecnología está ahí para usarla, pero nosotros no podemos negarnos a usar instrumentos y que obviamente sean de ayuda. ¿Para quién? Para el país. No nos podemos permitir que una nueva corte venga con, digamos, conexiones con el crimen organizado. No podemos, ya no damos más. Entonces, es por eso nuestra recomendación, estimado ingeniero. De acuerdo, muy bien, Saskia. Sí, abogado, más allá de las evaluaciones, ¿no?, que se puedan hacer, por ejemplo, ahora en el concurso, estas evaluaciones deberían de ser, no sé, se me ocurre, mensualmente, tener un tiempo corto, porque la persona puede cambiar en el camino. No sé, se me ocurre, al inicio le hacen una prueba de confianza, se prepara, porque si la persona es muy inteligente, hasta puede llegar a mentir en esta prueba psicológica o la prueba de confianza, pero serían esas evaluaciones de realizarlas constantemente para ver si en el camino quizás alguna oferta fue tentadora, alguna oferta económica, y esta persona se puede desviar. Es correcto, sí. Por naturaleza, ¿no es cierto?, se indica que el ser humano puede ser maleable.
Pero hay dos temas. Uno, si nosotros escogemos una buena corte nacional, una buena corte que realmente tenga los principios éticos y morales que nosotros estamos buscando, y le voy a poner un ejemplo, la Corte Constitucional probablemente es una de las cortes más respetadas que tenemos actualmente. Yo personalmente le veo muy difícil que en el proceso alguien se corrompa cuando ya tiene esa talla de probidad. O sea, cuando uno tiene esa talla de valores, de ética, es muy difícil. No digo imposible, ojo, pero es muy difícil, ¿ya? Entonces, primer tema, seleccionemos a los mejores, porque no podemos darnos el lujo de que metemos a una persona que nada tiene que perder y luego se hace corrupto. Entonces, primer punto. Seleccionamos a las mejores personas. Segundo, evidentemente hay que hacer una evaluación, ¿sí? Los controles estos que nos estamos refiriendo, también se los puede hacer periódicamente, justamente para saber si esa persona ha perdido su probidad. Y eso, obviamente, se lo hace no solo con el test digamos, que estamos proponiendo, que son de pruebas de confianza, sino incluso con la lectura y análisis de sus sentencias. Y eso se hace mucho, por ejemplo, igual en los Estados Unidos. Se analiza metódicamente cuántas sentencias tiene, pero cuál es el contenido y razón de esas sentencias. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, las sentencias de la Corte Superior de Guayaquil, en contenido es un desastre. Hay muchas sentencias que si se hubieran analizado y si hubiera visto, por ejemplo, cómo aplican el derecho de una manera totalmente errónea, como son las acciones de protección, por ejemplo, que se feriaron en Guayas, eso hubiera servido también para analizar y para poder sacar también a esos jueces. Entonces, sí considero, como usted dice, es una buena recomendación, no solo porque de hecho lo puede hacer el Ecuador, sino se tiene que hacer. Es decir, todas las cortes en el mundo necesitan un control posterior, es decir, saber cómo están actuando estas cortes, pero de nuevo, insisto, también analizando las sentencias. Eso no puede ser solo analizar ya con pruebas de confianza, sino hay que saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero les pongo el ejemplo. Actualmente la Corte Constitucional no he visto tal vez ese problema que estamos viendo en las Cortes Superiores, que es corrupción, o en la Corte Nacional. Entonces, si escogemos realmente a gente proba, porque es gracioso, antes, por ejemplo, en las cortes queríamos a los mejores abogados, ahora capaz queremos a los más honestos y luego que sea mejor abogado, lo cual nos pone en un debate interesante, pero al final tenemos que tener para mí a los dos, a los mejores abogados, pero también a los más honestos. Entonces, para tener a esos, tenemos que hacer una selección muy, muy estricto, que sea pegado realmente con normas que nos funcionen, porque caso contrario vamos a seguir en lo mismo, vamos a tener otra Corte Nacional que van a estar indagados con relaciones con el narcotráfico y esto sencillamente no va a mejorar. Creo que es una oportunidad de oro para el Consejo de la Judicatura tomar estas recomendaciones y aplicarlas, porque realmente lo que queremos es que sea una mejor Corte Nacional. Ahora, ¿cómo evitar que los jueces también tengan cierta vinculación con la política, no? Como hemos visto en el caso Purga, en el caso Metástasis, políticos, funcionarios judiciales, que si analizamos cada caso, en algún momento tuvieron esa relación y beneficiaron a ciertos políticos. Es correcto. A ver, la política siempre ha estado muy cerca al sector justicia, no en Ecuador, sino en el mundo entero. Solo que creo que en Ecuador se lo hizo ya de una manera sin tener ningún tapujo, y eso hace que evidentemente hayamos tenido el caso Purga. Para evitar eso, nuevamente, el primero es la mejor selección que tengamos de las personas, y segundo, no tomar en cuenta, ¿no es cierto? Antes, en otros sistemas, por ejemplo, la Corte Nacional o la Corte Suprema de Justicia, son nominadas por el Ejecutivo, confirmadas por el Senado. Entonces son otras formas que se han elegido las máximas cortes en otros países. A nosotros nos ha tocado una comisión que técnicamente va a estar a cargo de la selección de los jueces, pero aquí hay algo importantísimo, Saskia. Esa selección tiene que ser justamente por parte del Consejo y no por comisiones, sí, que se han creado con funcionarios de bajo rango. Es justamente uno de los puntos donde nosotros pusimos en el nudo crítico 2. Hay una multiplicidad de comisiones debajo del Consejo de la Judicatura quienes van a estar preseleccionando y seleccionando a los candidatos. Y eso nos preocupa porque es técnicamente funcionarios de recursos humanos, administrativos, que pueden tener cierto influjo dentro de la selección de las personas. Entonces, eso es una observación muy clara que la hemos hecho y que creemos que no debería mantenerse. Deberían ser justamente el Consejo de la Judicatura quien maneje este tipo de selección y no comisiones de funcionarios públicos de bajo nivel, que a nosotros consideramos que sí puede haber, por ejemplo, la influencia política
para decidir quién ingresa, quién sale, comisión de apelación, por ejemplo, por los puntos que se les haya otorgado de mal manera. Esas comisiones hay que tener mucho ojo porque son funcionarios que no son los miembros del pleno del vocal del Consejo de la Judicatura. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso también nosotros hablábamos de tener un sistema informático robusto. ¿Cómo es posible que nosotros nos enteremos que en el anterior concurso, ¿no es cierto?, el señor Wilman Terán, con su banco de preguntas, fue expuesto? Incluso hay una denuncia penal de ese banco de preguntas. ¿De qué sirve hacer un banco de preguntas si yo mañana lo voy a entregar a algunos candidatos? Eso ya sucedió, y sucedió hace unos meses, y está en investigación penal. Entonces, de nuevo, el sistema informático, por ejemplo, de la Consejo de la Judicatura, tiene que estar auditado, tiene que ser una tercera empresa que esté plenamente en capacidades de asegurar que esa prueba no sea entregada a otras personas, porque ¿de qué nos va a servir armar un banco de preguntas de 1000 preguntas como habla el reglamento, cuando el mismo va a ser entregado anteriormente a otras personas? Por ejemplo, son esos puntos donde nosotros creemos que son críticos y que se debe de resolver para que evidentemente no ocurra lo que ya nos ha sucedido antes. Estamos conversando con el doctor Francisco Estupiñán, abogado penalista y miembro de Jordan, que es Juristas por la Democracia, que han presentado un pliego de sugerencias al Consejo de la Judicatura para, ojalá, pues, seleccionar a jueces y juezas idóneos para el futuro concurso. Ahora, yo quisiera aquí enfatizar en una parte, doctor Estupiñán. Cuando Álvaro Román, el principal del Consejo de la Judicatura, compareció en la Asamblea, le dijo a Viviana Veloz que ya, que todos los, o sea, que los jueces involucrados en el caso Purga habían sido tomados del banco de elegibles del 2018 que dejó Gustavo Yalc. Recordaremos esto de la metida de mano en la justicia, etcétera. Pero también una entrevista que sostuvimos con Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo que ese banco de elegibles ya había concluido. Por lo tanto, el reemplazo o los reemplazos van a ser escogidos con estos nuevos concursos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos jueces que fueron elegidos políticamente y que todavía están en funciones? ¿Qué sugerencias le harían ustedes al Consejo de la Judicatura a ese respecto, doctor? Bueno, es una muy buena pregunta, ingeniero. Hay dos temas ahí. Primero, el tema del banco. Efectivamente, se hicieron selección en base a ese banco, porque no hay otro. Ese es el que tenía el Consejo de la Judicatura. Y claro, ante la premura de nombrar y mantener el sistema de justicia en orden, se lo hizo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con estos jueces que ya ingresaron? Pues bueno, hay varios temas. El primero es la evaluación. Sí, yo me encantaría hacer una evaluación a todos esos jueces que, por ejemplo, han aceptado acciones de protección contra decisiones jurisdiccionales penales, ¿no? Son evidentes, son públicas. Hacer esos controles a cada uno de esos jueces va a tomar un tiempo, pero hay que hacerlo. Y no solo a esos, a todos los jueces a nivel nacional tienen que hacerse una evaluación bastante técnica, rigurosa, pero también con parámetros. Ya Naciones Unidas ha dado los parámetros para la evaluación de jueces, por ejemplo, y aplicarlos. Tenemos recomendaciones que podrían servir de un organismo internacional para tener estos elementos técnicos que sirvan realmente para evaluar y no tomar solo decisiones políticas. Pero ahora voy un poquito más allá, ingeniero. En el Ecuador, lastimosamente, el pasado judicial, sí, por norma constitucional, no puede ser nunca tomado en cuenta, ¿ya? Y eso es un factor constitucional. Pero yo le hago una pregunta, ¿sí? ¿Usted cree que, por ejemplo, en otros países, vuelvo a Estados Unidos porque es donde tuve la experiencia también, ¿usted cree que un juez denunciado de pornografía infantil va a poder acceder a ser juez? La pregunta es no, no va a poder serlo, ¿sí? Peor si fue sentenciada. Aquí el problema es que una persona sentenciada, ni siquiera denunciada, sentenciada, no puede tomarse su pasado judicial en muchas áreas. Y eso a nosotros nos preocupa, ¿sí? Y sobre todo cuando se conoce que son personas que tienen un historial increíble de delitos, de contravenciones, que siguen siendo jueces. Entonces, yo sí creo e invito a que en algún momento, y esto ya es algo personal, no es del grupo, por ejemplo, pero sí considero personalmente que se debe hacerlo, debemos reformar esto del pasado judicial. No puede ser que una persona sentenciada por un delito el día de mañana ocupe cargos públicos o que se encuentre en una instrucción fiscal y no hagan absolutamente nada. El pasado judicial es muy importante para el sistema de la probidad, de la ética de un país.
Es decir, ¿quién es esa persona? El pasado no podemos simplemente decir, oh, lo estamos discriminando, hagámoslo a un lado. No. Tenemos que analizar y ver si es que realmente ese pasado judicial le va a permitir a esa persona ser un funcionario público correcto, probo. Y para eso sí, Francisco, se necesita una reforma constitucional, estoy de acuerdo. Pero hay que proponer, este tipo de situaciones son las que nos tiene al país atados de manos, porque lastimosamente normas constitucionales de ese rango nos están prohibiendo a nosotros seleccionar a las mejores personas. Y voy a terminar este punto con un solo ejemplo. Una persona que que estuvo sentenciada 18 años, por ejemplo, por abuso infantil, ¿no es cierto?, violación, fue profesor en una escuela en Guayaquil, posteriormente de haber salido. ¿Usted cree que eso es lógico? Me estoy yendo al tema, saliendo del tema de la elección del Consejo, pero es un buen ejemplo para que me entienda qué grave no tomar en cuenta el pasado judicial de las personas, que por ejemplo en otros países anglosajones es lo primero que se toma en cuenta. ¿Quién eres tú para venir y sentarte para ser un presidente de la Corte Nacional o un juez? Entonces, esas cosas me preocupan de fondo, ingeniero. No, me parece muy bien, Francisco, porque este tipo de acotaciones, denuncias, son oportunas, ¿no? Sabemos que la Constitución actual vigente es una Constitución garantista, pero lastimosamente con el tema de la no discriminación, la reivindicación de los derechos, el pago de las cuentas con la sociedad y luego poder ir a ocupar un cargo, como usted dice, hasta de profesor, alguien que fue violador de niños, es increíble. O sea, algo pasa y como dicen que los derechos ya adquiridos no pueden ser conculcados, no puede haber regresividad de derechos. Estamos en esto, Francisco, pero por lo menos ojalá que comencemos con los jueces, ¿no? Entonces, es una situación que Ecuador debe estar muy consciente de que hay que mejorar por lo menos la selección de jueces. Ahora, la pregunta, hay muchos abogados honestos que no han hecho la carrera judicial ni como fiscales ni como jueces, obviamente, pero de alguna manera quieren participar y han dicho que no se quieren meter porque ya los concursos están amañados o porque meterse a la judicatura como está actualmente, a la función judicial, es como que ya lo tilden de corrupto. Y ahí hay algo más que hacer, Francisco. ¿Qué podrían ustedes sugerir como expertos en esta materia? No, ha topado un tema sumamente importante, sí, y es saber quiénes van a participar y quiénes quieren realmente participar de este proceso. Y como usted lo indica, hay abogados, hay académicos muy honestos, pero que no se quieren meter porque obviamente no hay las reglas claras. Y esto nos lleva al análisis del punto 3, que es la publicidad del concurso. Yo le invito a revisar ese reglamento que tienen. Todo está para desarrollarse en cuanto a las comisiones. Hay que desarrollar normativa para la selección, para la apelación. Todo está para desarrollarse con las guías, con el procedimiento. Es decir, yo no tengo las reglas claras. Mañana, si yo ingreso a ese concurso, no sé cuáles van a ser todas las normativas que va a aplicarse al concurso. Entonces, sí, Francisco tiene un corto tiempo, no lo culpo. La doctora Yolanda yo creo que está haciendo un gran trabajo en corto tiempo. No es lo mismo hacer una selección preparada de un año a hacerla en 2 o 3 meses. Estoy totalmente claro de eso. Pero claro, esta rapidez con la que nos toca actuar sí hace que evidentemente haya que tener bastante cuidado con la normativa que vamos a exponer. Entonces, una de las soluciones justamente para invitar a todos es la publicidad del concurso, es decir, que se publique cuáles son las reglas de juego. Usted no va a entrar nunca a ningún evento, dígase usted, deportivo, a un partido de fútbol, sin saber cuáles son las reglas que va a tener ese partido. Lo mismo es en esta selección. Nosotros no podemos entrar a esta selección sin saber cuáles son las reglas del partido o de la selección de estos jueces. Y eso es lo que las personas, y evidentemente este grupo está preocupado de que se publiquen absolutamente todas las normas y segundo, se vayan publicando conforme vaya pasando las etapas, porque no es que hay que hacer un informe final. Nosotros creemos que debe de haber un informe por cada etapa para ir conociendo quiénes son las personas que están pasando y quiénes no. Y obviamente tener una seguridad de quiénes van. Y por último, ¿cómo incentivamos para que las personas honestas y académicos y abogados de libre ejercicio participen? Justamente haciendo una paridad en los puntajes. No puede ser que nosotros pongamos, ¿no es cierto?, el tema de los titulitis para quien por cada diplomado, por cada maestría que la función judicial obviamente mantiene el récord en esto, se les dé más puntos. Entonces, en esa parte yo creo que sí se le puede invitar
hacer algo. Las universidades mejores ranqueadas deberían tener un puntaje adicional. Nosotros lo hemos expresado en nuestro grupo. Por ejemplo, invitando a esos abogados, ¿no es cierto?, que tienen una experiencia, que han sido graduados de importantes universidades, puedan tener un punto adicional para poder acceder a este grupo de concursantes y con eso tener a las mejores personas. ¿Que eso nos va a garantizar a que vengan solo los mejores? No, evidentemente, para eso es un concurso, pero yo creo que motivaría mucho Washington. Yo creo que el hecho de que nosotros publiquemos las normas, el hecho de que nosotros hagamos un concurso mucho más transparente, va a hacer que muchas personas, y que yo he escuchado también, grandes académicos, quieren poder publicarlo. De acuerdo. Ahora, una última inquietud. He leído el mensaje en la cuenta X de Solanda Goyes, también vocal de la Judicatura. Ella manifiesta que el viernes anterior ya establecieron el reglamento para el concurso de selección de jueces y juezas, etcétera. Y ustedes publicaron el comunicado el día 13, es decir, estamos hablando del día miércoles de la semana anterior. ¿Ustedes conocen si aceptaron la sugerencia de ustedes, las incluyeron en ese reglamento? Sí, yo en eso igual debo de ser muy claro y enfático. Le cuento que el Consejo de la Judicatura ha sido muy abierto a escuchar las opiniones, no solo del grupo que representamos, sino de otras vertientes. Entonces, primero que nada, yo quiero felicitar al Consejo de la Judicatura porque ha hecho un extraordinario trabajo al tratar de escuchar de varios sectores, academia, el libre ejercicio, y eso hace que realmente sea un reglamento más fuerte. Personalmente estuvimos en una reunión convocada por incluso la doctora Yolanda, y le expresamos exactamente lo que le estamos indicando ahora, y sé que en ese reglamento se ha tomado muchas consideraciones. Hay otras que por factores técnicos nos han comentado no ha sido posible, pero en su gran parte ha avanzado en esta, digamos, reglamentación que ahora está expedida. Yo creo que sí se ha escuchado, sí se ha tomado ciertos puntos, y para nosotros evidentemente estamos esperando el documento final. Les soy sincero, nosotros no nos han pasado todavía, pero le puedo indicar que ha sido muy abierta la participación que ha requerido el Consejo de la Judicatura, y por ello nos sentimos muy felices de poder ayudar, y sobre todo de que ojalá se haya tomado la mayor parte de las 9 recomendaciones puntuales que nosotros hicimos a ese documento. Sí, bueno, me alegro mucho. Ojalá que sí, hemos conversado con Yolanda Yupanqui y se manifestó muy transparente, una mujer que dice que inclusive en su infancia le enseñaron a ser honesta y en función de eso quiere contribuir con la sociedad. Sería extraordinario, Francisco, que esto se cumpla. Bien, gracias al doctor Francisco Estupiñán Barrantes, máster en, abogado penalista, yo lo tengo anotado acá como máster, y miembro del grupo de juristas por la democracia Jurden, que han contribuido justamente con estas recomendaciones. Muchas gracias, Francisco, un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día, vamos a la